Hola, en esta ocasión quiero una vez más compartir algo de la palabra del Señor. Y antes de la primera lectura en la que quisiera que compartamos, quiero invitarlos a una breve oración. Dios y Padre, gracias porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, verdadera. Eh, Señor, queremos entenderla y guiarnos a comprensión de la verdad por medio de tu Espíritu Santo. Permite, Señor, que tu palabra pueda expresarnos tu voluntad respecto a lo que vamos a considerar y ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Yo mismo me presento delante de ti para rogarte, Señor, que escondas tras tu persona y que puedas ser tú, Señor, quien obres y que quieras usar este tiempo de tu palabra para mi propio beneficio, pero también para los que puedan escuchar, Señor. Siempre tu palabra ha sido para que el que tiene oídos, que oiga. Y el que no quiera oír, pues, Señor, ciertamente ah, tú sabes, Señor, qué será de cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo y ayúdanos a tener una reflexión guiada por tu Espíritu, Señor, para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero compartir acerca de ¿es fácil ser salvo? A raíz de que yo, yo mismo, y creo que todos somos testigos de diferentes predicaciones en las que se menciona un evangelio, un evangelio que creo que no está ajustado exactamente a la verdad escritural y que no está exactamente alineado con la voluntad del Señor. Se está predicando un evangelio muy, pero muy devaluado en comparación del evangelio eh, que las escrituras presentan. Una de las cosas importantes es que tenemos la escritura para volver a ellas y encontrar los principios y los fundamentos que Dios estableció, pero sobre todo los verdaderos creyentes gozamos de la dirección del Espíritu Santo para, para entender la palabra de Dios en conformidad a como Dios quiere que entendamos su palabra. Creo que es fácil, es fácil desviarnos de lo que es bíblico y caer en la trampa de los engaños de Satanás. En una ocasión escuché a alguien predicando el Evangelio y mientras le hablaba al oyente, le dijo en una forma uh, pues realmente ajena a lo que la palabra de Dios enseña realmente, pues le decía al oyente, mire amigo, usted tiene todo, todo de lo bueno, usted tiene casa, tiene esposa, tiene hijos, tiene una vida por delante, usted tiene
tanto, incluso cierta solvencia económica. Bueno, usted tiene mucho. A usted solo le falta una cosita para estar completo. Eso es Cristo. Eh, es difícil tener cierta idea de un Dios que es una cosita. No coincido, bueno, no entiendo cómo, suponiendo que conocemos el Dios del que hablamos, digamos que es una cosita. La cosita, y menos que cosita, es el hombre, con todo lo que tiene. Claro está cuando dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? En definitiva, el hombre teniéndolo todo y sin tener la salvación de su alma, no es nada, no es nada. Porque todo lo que tenemos en esta vida, por muy valioso que sea, en esta vida, en la futura y eterna, no tiene ningún significado, no tiene ningún valor. Así que lo valioso y de un precio incalculable, infinito y grande, es la salvación que nos da no un Dios pequeño, no un Dios rebajado. Por lo menos ese no es el Dios en el que yo creo. Y en cierta ocasión, donde yo trabajo, bueno, encontré una literatura dirigida a los amigos. Me gusta el esfuerzo, el intento por comunicar el Evangelio, pero cuando leí el tratado, cuando leí la literatura, cuyo propósito es anunciarle a los amigos el Evangelio, me doy cuenta que el Evangelio lo hemos diluido tanto, tanto, que ya no tiene la esencia bíblica del Evangelio, que ya no es el Evangelio de las Escrituras, que ya no es el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo anunció, ya no es el Evangelio que sus discípulos comunicaron. Es algo completamente extraño en lo espiritual y en relación con el Dios del cielo y de las Escrituras. En lo que leí que pues presentaba con ciertos pasajes de las Escrituras la condición del hombre y la necesidad del hombre. Muy brevemente presentaba esto, diciendo que el problema del hombre es que la enfermedad de su pecado le va a llevar precisamente a una muerte no solo física, pero una muerte eterna. Todo esto es cierto y es tal así en la Escritura. Pero cuando llega al punto de presentar a Cristo, ese no es el Cristo. No es el Cristo del Evangelio, de las Escrituras. Porque
Ellos decían en su literatura, amigo, es tan fácil recibir un regalo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Es tan fácil recibir un regalo. Yo entiendo que ante este versículo, al decir es tan fácil recibir un regalo, se le aplicó una interpretación lógica y humana, no espiritual y real, sino una interpretación lógica. Y el que estaba exponiendo en esa literatura está diciendo, bueno, es tan fácil, si alguien te da un regalo, tú solo lo tomas y es tuyo, ya, simple, sencillo. Y hemos hecho una simplicidad tan grande del Evangelio que le decimos, amigo, levante la mano si quiere ser salvo. Repita esta oración conmigo. Después de haberla repetido, si usted lo ha hecho con fe, es salvo. No es tan fácil. No es tan sencillo. Es más, para el hombre es imposible. Y usted puede decir, ¿cómo dice que para el hombre es imposible salvarse? Si el hombre tenía la posibilidad de salvarse, ¿por qué el Señor tuvo que obrar? La Biblia nos presenta desde el Antiguo Testamento que la salvación es de Jehová, que la salvación es de Dios. No se atribuye un 50% de la salvación del hombre en el hombre y otro 50% en Dios. Es un 100% una obra de Dios la salvación de cualquier hombre. Porque no es la oveja que buscó al pastor, pero es el pastor que buscó la oveja perdida hasta encontrarla. Porque no es que vinimos por voluntad, porque nosotros elegimos, porque no estaba en nosotros, pero estaba en Él salvarnos. Y no es fácil. De hecho, creo que bíblicamente hablando, ni siquiera es posible al hombre salvarse. Nuestra interpretación comparativa del tema de la salvación con el asunto del regalo, con el asunto de basta con creer, creo que nos lleva a simplificar de una forma equivocada lo que es la salvación. Y este tema quiero compartirlo en beneficio, si usted no tiene a Cristo en su corazón, pues escuche lo que voy a compartir, porque será revelador en comparación de la típica predicación del Evangelio que escuchamos en qué sé yo, casi en todos los medios, radio, televisión, prensa, las iglesias, las denominaciones, en todos los ámbitos cristianos. En la mayoría de las ocasiones se está anunciando un evangelio que carece del verdadero sentido bíblico, con un Cristo, con un Dios que no es precisamente el que está documentado en las Escrituras.
porque hemos hecho ajustar el evangelio a la altura del hombre, en virtud de poner al hombre delante de la grandeza de Dios. Hasta los signos estamos rebajándolos. Escuché un canto que originalmente, bueno, yo lo había escuchado así antes, que dice: ven a él, pecador, ven a él, pecador, decía el coro de este himno. Y ahora lo escuché recién en otra congregación, y no decía ven a él, pecador, solo decía ven a él, porque no queremos ofender al amigo, porque no queremos decirle pecador. Suena muy pesado, suena muy duro, pero lamentablemente es ese el mensaje del Señor. Un mensaje revelador, en primer lugar, de su condición. No es un mensaje que intenta conquistarlo, como cuando el hombre conquista a su pareja con palabras bonitas, con expresiones de cariño. Pero no es ese el objetivo del Evangelio. El objetivo del Evangelio es presentarle un Dios tan grande, delante del cual usted y yo somos nada y menos que nada. Mostrar el amor de Dios hacia el incrédulo es algo que debe de tener el tacto que la Biblia tiene para mostrarlo. Porque el Señor no hizo una muestra de su amor sin antes hacer una revelación exacta de la condición perdida y caída del hombre. Porque más importante era al Espíritu convencer de pecado que convencer de amor. Porque cuando una persona llega a entender que es pecador, cuando una persona llega a comprender su verdadera necesidad, realmente está listo para percibir la revelación del amor. ¿Es fácil ser salvo? ¿Sí o no? Veamos en la Escritura. Lucas 16 y versículo 16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Quisiera brevemente mencionar algo acerca de la primera parte de este versículo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Una de las cosas para las que he oído que se menciona este versículo es para sugerir que ya no hay más profetas y que ya que los profetas llegaron hasta Juan. Creo que dista un poco de lo, bueno, no un poco, muchísimo de lo que la Escritura menciona. Pero no es mi tema ahora, pero en otra ocasión abordaré el tema. Si los profetas eran hasta Juan, el ministerio del Señor Jesucristo como profeta fue inválido.
los profetas de los que se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es eso? Si no eran más que hasta Juan. Con esto vale la pena decir que debemos cuestionarnos las escrituras con honestidad y ver en ellas la verdad. No, no buscar las escrituras para que digan y confirmen lo que yo creo, sino buscar las escrituras para creer lo que ellas dicen. Luego dice que desde entonces el reino de Dios es anunciado. Desde Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Nótese esto, todos se esfuerzan por entrar en él. No dice que todos entrarán en él o que todos entran en él, pero sí habla de una situación conflictuada donde entrar y ser parte de este reino de Dios no es como muchos predicadores, suponiendo que estos están predicando el Evangelio de las Escrituras, y que realmente no se apega a la verdad que la Escritura dice, pues dice que es algo conflictivo que está pasando en el reino, que está sucediendo, que hay oposición, que hay dura lucha, y que entrar en el reino no es exactamente algo que, aunque se esfuerzan muchos, todos los que se esfuerzan entrarán. Yo veo los diferentes grupos, veo y voy a decirlo así, veo a católicos, veo adventistas, veo este grupo, aquel, sin importar el nombre, veo. Hay esfuerzo por entrar. Mucha gente honesta con el verdadero deseo de obedecer la palabra, de ser salvo. Muchos con honestidad buscan la salvación. Pero la Escritura claramente lo dice. Aún el esfuerzo muchas veces no será suficiente, porque no entrarán. Esto anula que nuestra salvación dependa de nuestro esfuerzo. Exactamente, no anula el esfuerzo, sino que significa que el esfuerzo no es exactamente lo que te salvará o lo que salva, pero tampoco anula el esfuerzo. Porque otros pasajes dicen, esfuérzate por entrar en el reino. Pero con sinceridad, muchas personas pueden estar sinceramente en la búsqueda de la salvación, aunque ciertamente y completamente perdidos. Mire lo que dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia, lo que estamos mencionando, y los violentos lo arrebatan. No es un cobarde que tiene parte en el reino de los cielos. Son los violentos. Y vale decir que aquí lo que resalta es la obra de Dios para salvarnos.
por definición, todos los incrédulos, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, pertenecíamos a esa línea, cobardes e incrédulos, como dice Apocalipsis 21:7, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los cobardes incrédulos, la incredulidad obedece a la cobardía, y es interesante que está unido aquí. El ser incrédulo es una cobardía espiritual, pero el valor espiritual no es algo que nosotros logremos en nuestra naturaleza, es algo que el Espíritu de Dios es el único que puede causarlo. Así que aquí habla resaltando la obra del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y de él procede tanto el querer como el hacer. Es interesante que en estos pasajes ya vemos vislumbrado con claridad que la sugerencia de, amigo, es fácil ser salvo, está equivocado en la luz de las Escrituras. Ningún pasaje de las Escrituras señala que para el hombre es fácil ser salvo. Sí, aclara que para Dios nada es imposible y que Dios no ve por difícil salvar al hombre. Pero nunca un versículo de las Escrituras enfatiza que el hombre tiene como cosa fácil ser salvo. Lucas 13, 23 y 24, el Señor recibe una pregunta y da una respuesta. Y dice, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, si es fácil ser salvo, como se predica popularmente en la actualidad, entonces la Escritura o el Señor Jesús mismo se equivocó con esta respuesta, diciendo que algunos procurarían y aún procurándolo no podrán. ¿Es fácil ser salvo? Creo que tenemos que hacer morir esa idea que no se basa en las Escrituras, sino en las interpretaciones de los hombres, las cuales el Señor dice de cada uno de nosotros, incluyéndome, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nosotros, en nuestra forma de interpretar, podemos caer en la mentira. Pero el Espíritu Santo ve las Escrituras con un solo lente, la verdad. La verdad. Él no nos guía a entender alguna o engañarnos en las Escrituras. Él nos guía a toda verdad y toda justicia. Entonces, claramente,
cuando le preguntan al Señor respecto a si son muchos o son pocos los que se salvan, el Señor dice, antes que preocuparse de cantidades, esfuércense por entrar. Esfuércense por entrar. Porque muchos se esforzarán y no podrán entrar. No podrán entrar. De ahí es que entendemos que en aquel día del juicio contra todos los inconversos, entre los inconversos habrán quienes podrán decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto, aquello. Eran algunos que se esforzaron, pero que lamentablemente la salvación nunca dependió de sus esfuerzos, aunque tampoco nunca Dios hizo de menos el esfuerzo. Simple y sencillamente es que Dios tiene un plan predeterminado, diseñado, donde salvará a quienes se le ha placido a Él salvar. Pero usted esfuércese, esfuércese. Pero el evangelio que estamos predicando, cuando decimos que ser salvo es fácil y cuando presentamos como algo tan sencillo y simple el asunto de la salvación, creo que en virtud de aportar a la salvación del alma de esas personas, estamos aportando en los propósitos del enemigo a cegar el entendimiento de las personas. Porque la mayoría de las personas que vienen a Cristo, entre comillas, pensando que es fácil ser salvo, simple y sencillamente, no lo encontrarán. Porque si los que se esfuerzan difícilmente entran, ¿qué de aquellos que no se esfuerzan? ¿Qué de aquellos que creyeron que era fácil? Fácil es entrar en la religión de los hombres, fácil es pertenecer a un grupo, cualquiera que sea, fácil es. Fácil es ser bautizado, fácil es ser un predicador, fácil es hacer cuantas cosas en nombre de Dios. Pero ¿es tan fácil que su nombre esté inscrito en el libro de la vida? ¿Es tan fácil que es salvo el hombre así, de una forma tan fácil? Creo que es la razón por la que la iglesia, una de las razones por la que la iglesia se nutre cada día de más abundante cizaña que de trigo, porque hay más falsos convertidos que verdaderos creyentes entre los grupos de las iglesias. Por eso es que vienen tantas preguntas que nos podemos hacer al ver los grupos de los hermanos y decir, pero estos hermanos se les ve sin vida espiritual. O sea, no hay esa chispa de vida espiritual. No sé qué está pasando. Hay muchas conversiones falsas. Porque se ha creído en el evangelio popular de hoy. Posiblemente, y no es que sea definitivamente así, pero posiblemente usted no ha creído en el evangelio de las Escrituras.
El Señor dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Mateo 19, 20 y 21, hasta el 24, dice, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Estas escrituras nos muestran ese cuadro donde un joven rico se acercó al Señor y su pregunta principal es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El propio planteamiento de su pregunta revelaba su concepto de la vida eterna. Y ahora los predicadores populares o la predicación popular del Evangelio ahora, de alguna manera, se acondicionó a dar una respuesta conforme a la sugerencia humana, a dar una exposición del Evangelio conforme a la sugerencia humana en virtud de sugerir lo que Dios quiere que sugiramos en la proclamación del Evangelio. Cuando encontramos al apóstol Pablo escribiendo la carta a los romanos, encontramos una forma de exposición del Evangelio. Y vemos cuán severamente el apóstol señala la condición pecaminosa del hombre sin Dios. Porque en realidad la primera obra del Espíritu Santo para traer a alguien a los pies de Cristo será convencerle de pecado. Pero hemos invertido ese orden y tratamos de, en primer lugar, enfatizar el amor de Dios sobre ese hombre, sobre esa persona pecadora. No que esto es ajeno al Evangelio, pero no que esto es el orden que vemos evidenciado en las Escrituras en la presentación del Evangelio. Casi siempre en la exposición de la palabra evangelística, el Señor estaba haciendo en primer lugar énfasis en la condición del hombre natural sin Cristo. Por ejemplo, este joven había preguntado, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le ha dicho, bueno, guarda los mandamientos, honra a tu padre, tu madre, todos los mandamientos, ya lo sabes. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor estaba viendo en este hombre su necesidad verdadera. Y su necesidad verdadera era el ser libre del amor al dinero. Su pecado era el amor de sus posesiones.
Y este hombre ha dicho, todo esto lo he guardado de mi juventud, todos los mandamientos, entre los cuales uno de los mandamientos es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y justo con esos mandamientos que dice que ha guardado, el Señor prueba entonces su corazón y le dice, bueno, tú dices que los has guardado, y de alguna manera el Señor le dice, veamos si es cierto que los has guardado. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. El Señor le dice con claridad, mira, si cierto es que has guardado los mandamientos, no tendrás problema de despojarte por amor a tu prójimo de lo que tienes. Y el hombre supo que no amaba al prójimo como a sí mismo. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y el Señor pasa a señalar cuán difícilmente entrarán los ricos. El Señor no condenó que los ricos se perderían todos. De hecho, el Evangelio de Lucas habla de algunos ricos que hicieron lo correcto en el caso de Zaqueo. Era un hombre rico, pero que vino a los pies del Señor arrepentido y reconoció su pecado. El Espíritu obró en él. Se salvó. Pero el Señor dice cuán difícilmente entrarán. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. La interpretación lógica de este pasaje tiene que ver con lo que es el ojo de una aguja. El ojo de una aguja no para nosotros, pues diríamos una aguja de hilar, de costurar. No es eso la referencia aquí. En el muro de la ciudad de Jerusalén y en varias ciudades amuralladas de las épocas del Señor, habían estas puertas grandes, principales, por donde entraba la gente que salía a trabajar a los campos, fuera de la ciudad, y que había una hora de cerrar las puertas. Entonces, las personas que llegaban pasadas de la hora de que estuvieran abiertas las puertas principales, les tocaba rodear o buscar en el muro un pasaje más pequeño, más estrecho, que se llamaba el ojo de la aguja. Pues si estas personas traían sus camellos cargados con, qué sé yo, cosas, cualquier cosa, pues tenían que descargar el camello porque el ojo o ese pasaje, ese hueco en el muro estaba diseñado para que cabía el camello sin nada, sin carga. Y el Señor hace esta comparación y dice, bueno, si un camello viene cargado, él no tiene problema de despojarse. Él no va a negarse a que quiten su carga y pasar. El Señor dice, las riquezas son una carga sobre los ricos y ellos prefieren quedar afuera del reino que dejar su riqueza. Esta es la ilustración del Señor con esto. Y le quedaba claro a los discípulos. Ellos sí entendían a qué se estaba refiriendo el ojo de la aguja en ese sentido. Y ahora también a nosotros nos queda claro qué era la referencia del Señor con esto. Y nos queda claro
que entrar en el reino de los cielos, que entrar en el reino del Señor, que ser salvo no es fácil. No es fácil. Si hubiera sido fácil, la intervención del Señor mismo no tendría sentido. No es fácil. No es fácil. Deberíamos quitarnos ya el velo de nuestro error al estar proclamando un evangelio barato, un evangelio carente de poder, un evangelio carente de significado bíblico. Podemos ver también en Marcos 10, 23 al 27. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquí encontramos una vez más una evidencia bíblica de que ser salvo no es fácil, y una evidencia bíblica clara de que para el hombre, en un sentido completo, ser salvo es imposible. No está en el catálogo de las posibilidades del hombre ser salvo. No está. El concepto de que el hombre está perdido es en definitiva que está perdido. Es por completo que está perdido, que está completamente destituido de la gloria de Dios, que no tiene parte, que no tiene medios, que no tiene forma, que no tiene maneras de ser salvo. Y los discípulos se asombraron diciendo: ¿quién podrá ser salvo? El Señor dice: lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Vea que este versículo está precisamente en este contexto donde el Señor está hablando de la salvación. Entonces, para los hombres la salvación es un asunto imposible. Imposible. No hay forma de que el hombre sea salvo. No hay. En sí mismo, en él, en sus fuerzas, en su capacidad, en su esfuerzo, en sus circunstancias, en nada de él puede ser salvo. Tristemente, escuchamos a muchos decir: bueno, yo estoy haciendo la fuerza. Obviamente confían en sus fuerzas. Otros dicen: estoy perseverando. Obviamente confían en sus obras. Pero no está en nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Ni buenas ni malas. No existen obras que le den un rayo de posibilidad al hombre de ser salvo. Es una obra completa y absoluta de Dios salvar al hombre. Primera de Pedro 4 dice, el versículo 17:
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? La salvación del hombre, para el hombre, es un asunto imposible. Es un asunto imposible. Lo que pasa al decirles a las personas que el Evangelio o que la salvación es algo fácil, que solo tienen que creer, que obedecer, que hacer esto, que confiar en el Señor Jesús. Hermanos, si solo es eso, el mundo en grandes cantidades se va a salvar, porque de alrededor de toda la tierra usted encuentra gente que ama su pecado y que vive en su pecado y que creen en Jesús. Si usted le pregunta, ¿usted cree? Sí, sí, cree. Entonces es salvo. No es así, no es tan fácil. No es, de hecho, nada fácil. Más bien, no es posible. No es posible. Si siendo justo le es difícil ser salvo, ¿dónde queda el incrédulo, el impío y el pecador? No es posible al hombre ser salvo. Es una obra exclusiva de Dios. Mateo 16:24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todos los que quieren salvar su vida, la perderán, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Claramente las Escrituras enseñan que si alguien quiere salvar su vida, la perderá. El espíritu de estas Escrituras que leímos aquí en Mateo 24 y 25 es que para ser salvo, lo que el Espíritu Santo obra en nosotros, convenciéndonos de pecado, nos lleva a un punto de sentir nuestra necesidad de Dios tan, pero tan grande, que por lograr su salvación entregamos la vida entera, toda. No venimos a Cristo por partes y a medias, y si hemos venido, nos entregamos todos. Cuando el Espíritu Santo realmente ha hecho esa obra en nosotros, esa obra en la que nos ha llegado al punto de entender que estamos perdidos completamente, totalmente, absolutamente, irremediablemente. Cuando nos ha llevado a entender que si no nos rendimos por completo a Él, no seremos salvos.
entonces Él obra el milagro de la salvación en nosotros. Pero es una obra suya, propiamente suya. Y usted dirá, pero ¿y cuál es mi parte allí entonces? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es que de nuevo caemos en el mismo problema. Nosotros creemos que todo cuanto tenemos es que lo hemos hecho nosotros, que lo hemos logrado nosotros. Se le olvida que tiene una respiración que usted no la consiguió con méritos propios. Déjeme decirle, ¿quién le enseñó a respirar a usted? Usted decidió la vida suya. No, usted no decidió su vida en sí. Usted no respira porque tuvo que recibir clases de respiración. Usted tiene cosas que no le pertenecen. Y por consiguiente, la salvación no es algo que a usted, en cierta forma, le pertenece determinar qué hacer para tenerla. No, es una obra del Señor. Es una obra del Señor. ¿Quiere que le diga completamente todo lo que esto significa? No sé. No sé. Pero una cosa le puedo decir que sí sé. Es que el Señor quiere la salvación de su alma. Él dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere la salvación de su alma. Pero es una obra que no la provoca el predicador cuando es verdadera. El predicador provoca emociones y esto es pecado, hermanos. Es un pecado. Es un pecado que nosotros como predicadores usemos métodos con el fin de conseguir decisiones. Es opuesto a la voluntad de Dios que usted tenga, hermano, esfuerzos personales en sus prédicas por conquistar decisiones de hombres. Y no quiero que me malinterprete, pero no es mío al predicar, ni suyo al predicar los resultados. No, estos son de Dios. Y muchas veces, cuando yo logro resultados, mis palabras, cuando yo conmuevo, cuando yo logro provocar, realmente provoco el alma y no el espíritu. Provoco las emociones y no el espíritu. El único que puede provocar al espíritu del hombre, revivirlo y tocarlo, es el Espíritu de Dios. Pero nuestros esfuerzos al predicar muchas veces son psicológicamente para doblegar el ánimo. Y como dice un escritor de un libro que se llama El poder latente del alma,
nosotros, los predicadores de este tiempo, muchas veces caemos en el error de usar ilustraciones emotivas, de usar métodos persuasivos. No está bien que nosotros intentemos provocar a los hombres a una emotiva conversión que finalmente y en las muchas de las ocasiones es falso. No. Dejémosle al Espíritu Santo el obrar el convencimiento de pecado. Pero Él nos ha mandado a proclamar su evangelio, a ser testigos de la verdad, a hablar las escrituras con propiedad en las escrituras, no en la psicología, no en métodos. Hemos reducido el evangelio a métodos. Hermanos, si iba a haber un método eficaz para evangelizar, el Señor lo hubiera descrito claramente en las escrituras. Pero no se trata de un método. El Espíritu Santo puede quebrantar el espíritu y el alma de un hombre con una palabra, con dos, con tres, o con un mensaje completo. Su poder de convencer al hombre no se sujeta a la predicación de los hombres. No, es su poder, es lo que Él hace, es lo que Él hace y cuando lo hace, no importa dónde esté el hombre, o en qué circunstancia, o en qué momento, o en qué lugar, o delante de qué predicador esté. Cuando el Espíritu Santo ha de obrar, nada lo va a impedir. Pero si nosotros estamos promoviendo un evangelio en el cual decimos al amigo, es fácil ser salvo, creo que no estamos proyectando el evangelio que las escrituras dice que si el justo con dificultad se salva, que muchos intentarán y no podrán, que para los hombres es imposible, pero para Dios no es imposible. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. No puede ser salvo si no renuncia a la vida entera. Y eso es algo que solo el Espíritu Santo logra hacer en nosotros. Cuando toda la vida se vuelve sin sentido y solo Cristo tiene sentido. Esa es una obra del Espíritu Santo. Ningún predicador logrará eso. Y Dios no nos mandó a lograr eso. Pero Él nos dijo que si alguno habla, hable conforme a las Escrituras. Y dice 1 Corintios 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Tal vez se pregunte por qué leo este pasaje y qué relación tiene. Pues el apóstol está señalando la prominencia del amor, pero comienza por señalar la necesidad del amor. Y dentro de lo que él describe, dice cosas como todos los idiomas, hablar todas las lenguas humanas y angélicas. Si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Este es el resultado. O podríamos decirlo en otra forma, esta es la salvación. El amor del Señor. Pero una persona puede conquistar todas las lenguas. Podría llegar a tener todas las riquezas, todo el poder. Podría llegar a ser tan buena persona que lo entregue todo, que esté dispuesto hasta ser quemado por los pobres. Pero si no tiene amor, nada es. Una persona puede ser religiosa, ampliamente religiosa. Una persona puede ser doctrinada, ampliamente doctrinada. Una persona puede tener grandes conocimientos. Una persona puede tener, Pablo dice, todo esto puede pasar sin amor, sin una experiencia verdadera de fe. Todo esto puede pasar. Pablo no dice que sea imposible esto. Lo que Pablo dice es que delante de Dios ser algo no proviene sino de Dios mismo, porque Dios es amor. El Salmo 7 dice, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. He escuchado a los predicadores en lo popular diciendo, amigo, Dios lo ama. Y desde que comienzan su predicación es, amigo, Dios lo ama, Dios lo ama, Dios murió por usted, Dios lo quiere, Dios, usted es bueno. Ay, es que Dios, usted es todo para Dios. Engrandecemos al hombre y minimizamos a Dios. No es así. No es así. Y no es que Dios no ama. No, pero no es ese el orden. No es esa la forma, ni es ese el concepto bíblico. Ni es como Dios atraerá a las personas así, porque ¿qué pasa? Y decimos, mire, amigo, Dios lo ama a usted, pero aborrece su pecado. Mire lo que dice el versículo. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Solo contra su impiedad? No, contra el impío. Dios lo ama a usted, pero aborrece su pecado. Es un principio que hace una separación. Se le dice, bueno, usted es una cosa y su pecado es otra cosa. Y a su pecado Dios lo aborrece, pero a usted lo ama. Hermano, yo encuentro que Dios ha mostrado su amor al mundo
Pero una cosa es el amor mostrado y otra cosa es el amor derramado en nuestros corazones. Y el amor solo ha sido derramado en los corazones de aquellos en los que el Espíritu Santo obró, en primer lugar, convencimiento de pecado. A los demás, el amor les ha sido mostrado en Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz de Calvario. Pero ese amor no es parte con ellos todavía. Ante los ojos de Dios, esa persona sigue siendo despreciable. Y aunque suena duro, pero lo que libera es la verdad, no la mentira ni el engaño. Y la verdad es que las Escrituras dicen, si nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de Él, nuestras mejores obras, ¿qué será de todo lo demás? La Biblia dice en Isaías, el hombre es una podrida llaga desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y esto lo señala por respecto del pecado del hombre. La Biblia dice, aunque montones mejillas, lejía y jabón sobre ti, la mancha de tu pecado no se quitará. La Biblia dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Y no es que no ama a Dios. No es eso. Pero Dios no quiso presentar su amor para que éste fuera el motivo que trajera personas que buscan beneficio sin pasar por el arrepentimiento. Y a nadie le importa el verdadero arrepentimiento si el Espíritu no lo convence de pecado. Y si nuestra prédica es, amigos, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, no es un error, Dios lo ama. Pero usted no ama a ese amigo. Y si usted lo ama, dígale la verdad. Si usted lo ama, expóngale las Escrituras y preséntele a ese amigo cómo Dios lo ve. ¿Y qué pasará si su misericordia no lo alcanza? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, amigo. Dios quiere que seas recipiente de su amor. Pero Dios es justo. Y Él no puede verte como mira a los que ha logrado perdonar en su gracia y su misericordia por la sangre de Cristo. Él no te ve a ti así. A ti te ve perdido, sucio, una llaga podrida, una peste delante de sus ojos. Cada una de tus obras merece su ira. Él aborrece lo que eres, pero te ofrece vida eterna. Pero Él aborrece lo que eres, porque la Biblia dice, Jehová, muy limpio eres de ojos, no puedes ver el pecado. ¿Quién podrá salvarse, Señor? Dice David. ¿Quién podrá permanecer delante de ti? Pero nosotros presentamos un Dios. Este Dios es un Dios débil que tú lo rechazas y Él sufre y Él llora porque tú lo rechazas. Amigo, tu rechazo no daña a Dios. Él no se ve dañado por tu rechazo.
Ay, amigo, ¿por qué haces sufrir el corazón de tu padre que te ama tanto? Y ¿sabe qué dijo una vez? Le dijeron a Job, uno de sus amigos, le dijo, Job, si pecaste con tu pecado, ¿qué daño le hiciste a Dios? Ninguno. Si no pecaste y hiciste bien, ¿en qué le añadiste a su gloria? Nada. Dios no es más exaltado porque usted hizo lo bueno o es humillado porque usted hizo lo malo. No. Sobre usted es la consecuencia de su pecado y sobre usted es la bendición de su obediencia. Así. Así que usted no perjudica a Dios. Dios no se ve perjudicado y Él ha mostrado su amor a usted, pero no lo ha hecho participar de Él hasta que el Espíritu obre arrepentimiento en tu vida. Este es como las Escrituras presentan. Mire lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. El Señor está dejando claro esto. Si usted creyó lo que le dijeron, que ser salvo es fácil, desengáñese hoy. No es así. Realmente al hombre le es imposible ser salvo. Su gran necesidad de que el Señor le salve es que para usted es imposible. Usted no tiene nada que ofrecer por su salvación. Usted no tiene nada que pueda hacer por su salvación. Usted no tiene nada que pueda dar por su salvación. Usted mismo, sin la salvación del Señor, no es nada. No es nada. Pablo dice, sin el amor del Señor, nada soy. De nada me sirve. Es vano. Todo es vano. Y nadie puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre no le trajere. Es una obra suya y solo suya. Y si alguno de nosotros es salvo, toda la gloria le pertenece a ese Dios que nos salvó. Toda, toda, toda. No es que yo oí y fui obediente. No es que yo por fin reaccioné. Sí, en cierta forma, nosotros llegamos a entender que fue así, pero no fue así. Fue una obra completa del Señor. Desde el interior de nuestro ser, el Espíritu obró y nos hizo quebrantar de nuestro pecado. Nos hizo ver como Él nos ve. El primer paso para que un pecador pueda convencerse de su pecado es que el Espíritu Santo le abre los ojos espirituales para que se vea como Dios lo ve. ¿Ya puede verse usted como Dios lo ve? ¿O nunca se ha visto como Dios lo ve? ¿Cómo lo ve Dios? Dice Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo voy a leer para leerlo más exactamente como está aquí. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acá vemos, el Señor Jesús dijo,
Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Y acá dice, nadie puede ir al Padre sino por mí. En el versículo, esto no es una redundancia exactamente, que él dice, sino por mí. No, no se está presentando otra vez como el medio. Ya ha dicho, yo soy el medio, yo soy el camino. Yo soy el medio. No hay otro medio. Pero no solo es el medio. También es la causa. Sino por mí, dice él. Él no es solo él no es solo el medio para llegar a Dios, pero él es que causa llegar a Dios. Es una obra suya toda, completa. Absolutamente completa. Y bienaventurados los que tenemos parte en la misericordia de la gracia salvadora de nuestro Señor. Amigo, ¿sabe qué puede hacer? Clámele al Señor. Clámele. Dile, Dios, hazme ver a mí mismo como tú me ves. No como yo me veo. Yo me veo como, no, pues siempre me veo tratando de compararme con otros, para cómo es aquel. Yo no soy tan malo. No, me dice aquí entre las iglesias hay otros peores que yo. No, sí. Siempre va a encontrar a alguien peor que usted. ¿Sabe? Cuando Pablo dijo de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, Pablo decía la verdad porque yo no había nacido todavía. Pero de los pecadores yo soy el primero. Eso es la obra del Señor. Volver al hombre su mirada sobre sí mismo y verse como Dios lo ve. Si Dios te ama, Dios te quiere salvar, Dios te puede salvar, pero no vas a tener parte de su amor si vienes a Él de la forma equivocada. Y es más, tú no podrás venir a Él si Él no te trae. No es una obra de hombres, no es un logro de predicadores. Los que somos hijos de Dios no somos por voluntad de hombre, de carne ni de varón, sino de Dios. Por Él y para Él. Esa es nuestra salvación. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, conforme tu voluntad en los que han oído. Amén.